Buenas noches a todos los hermanos. Es un privilegio para mí poder estar frente a ustedes de vuelta para compartir la palabra de Dios y compartir este mensaje que he preparado para los hermanos. Y es un motivo de agradecimiento a Dios tener esta tecnología, esta página, para poder transmitir los compartimientos, para poder ser edificados por el mensaje de distintos hermanos. Entonces hay que agradecer a Dios que nos permite escuchar su palabra, que nos permite estar unidos, estar conectados por esta tecnología. Y me siento muy contento por tener la oportunidad hoy de hablar un poco del Evangelio, de predicar el Evangelio, las buenas nuevas, por este medio que puede ser muy útil para llegar a muchas personas con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y el tema que he elegido para aquellos hermanos que no estuvieron mirando la página, no estuvieron siguiendo, el tema que quiero compartir con ustedes es el camino de la salvación. Y la palabra de Dios siempre nos presenta dos caminos. El camino de la salvación, el camino de la perdición, el camino angosto, el camino ancho, el camino de la vida eterna, el camino del castigo eterno, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y el Señor siempre nos recomienda: escoged pues el bien. Eso es lo que el Señor nos orienta, nos exhorta a que elijamos. Y yo quiero hablar de la importancia. Primeramente, el primer punto que quiero tocar con ustedes es sobre la importancia de la salvación. ¿Por qué es tan importante hablar a las personas de la salvación? ¿Por qué es tan importante prestar atención al mensaje de salvación? A atender, a darle la debida importancia a la palabra de Dios, a la predicación del Evangelio. Y vamos a leer primeramente un versículo para poder entender mejor la importancia del por qué es necesario salvarnos, por qué es necesario prestar atención al Evangelio. Para todos los hermanos que tienen su Biblia, les pido que puedan abrir en Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37, y dice así: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vuelvo a leer: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Primeramente podemos ver estos versículos. Estos versículos fueron dichos por el Señor Jesucristo, predicando a un grupo de personas y haciéndonos entender de que lo importante para Dios son las cosas espirituales, que nosotros como hombres lo que debemos centrarnos es en conocer las cosas de Dios, conocer su voluntad, conocer su palabra, conocer cómo estamos, cómo está nuestra comunión con Él, si estamos en paz con Él. Y aquí claramente el Señor Jesús nos enseña de qué le sirve al hombre tener posesiones, tener riquezas, bienes materiales, fama, pero pierde lo más valioso, que es su vida, su alma. Se pierde en el lugar terrible que la Biblia llama infierno. Y de esas cosas
es lo que el Señor nos quiere librar. Por esa razón, Él nos pide que prestemos atención, que nos centremos, que nos ocupemos en las cosas espirituales antes que las cosas materiales, que nos preocupemos dónde pasaremos la eternidad, dónde va a ser el destino de nuestra alma. Quiero leer también otro versículo en Mateo 6:33, otro mandato del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 33, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente las cosas de Dios. Es lo que Dios nos pide como hombres, que le busquemos primeramente a Él, en conocer su voluntad, en conocer su palabra, en conocer nuestra situación espiritual delante de Él. Porque la palabra de Dios nos dice que todos los hombres están condenados por causa del pecado. Podemos leer ese versículo en Romanos capítulo 3, Romanos 3:23, un versículo muy conocido que dice así. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condenación que está sobre todos los hombres. Y esa condenación es lo que el Señor quiere que entendamos. Por esa razón Él quiere que nos ocupemos de nuestra salvación, que prestemos la debida importancia cuando una persona nos habla del Evangelio, cuando una persona nos habla de Dios. Debemos darle la debida importancia, porque las cosas espirituales son más importantes para Dios que las cosas materiales. El pecado, hermanos, el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. Eso dice la palabra de Dios. El pecado ha cortado nuestra comunión con Dios. El pecado ha hecho que seamos enemigos de Dios y no estamos en paz con Dios. Y quizás muchos se pregunten, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecar? El pecado son malos pensamientos, las malas palabras y los malos actos, los malos hechos que hacemos día a día. Y la Biblia define el pecado como infracción a la ley, como una rebelión hacia Dios, una rebelión hacia sus mandatos, sus preceptos. Y también nos habla que es errar el camino, errar el blanco. Y eso es el pecado. Y el pecado nos ha separado de Dios. Como pudimos leer en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Eso nos dice la palabra de Dios. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores y por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y destituido a un lugar terrible. La Biblia menciona este lugar con varios nombres: lugar de tormento, infierno, lago de fuego. Y son esos lugares que el Señor prepara para aquellas personas que no le dan la debida importancia a la palabra de Dios, que se niegan a escuchar su palabra y se ocupan en otras cosas que no son importantes para Dios y mueren en ese estado de pecado. Dice que el Señor castiga el pecado, que el Señor aborrece el pecado, y todas aquellas personas que mueren en ese estado de pecado sin arreglar su comunión, su relación con Dios, sin estar en paz con Él,
y muere en ese estado, dice que le espera este lugar de tormento, el infierno, y eso nos dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, insisto, es tan importante hablar a otros del amor de nuestro Dios, del único camino de salvación. Porque al hablar de salvación, de salvar, estamos diciendo, la palabra salvar, la definición dice que es rescatar, redimir algo que está en peligro. Y es tan importante transmitir este mensaje a todas las personas que están en peligro de perderse por causa del pecado. Y bueno, ese era el primer punto que quería compartir con ustedes, la importancia de la salvación, la importancia de escuchar, de indagar, de buscar, conocer las cosas espirituales, que conocer, ¿verdad?, el camino de salvación. Y el segundo punto que quiero tocar con ustedes es cómo podemos ser salvos. El Señor Jesús, vamos a leer en Marcos, capítulo 1, para todos los que tienen sus Biblias. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Y el Señor Jesús responde esa pregunta diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Son necesarias estas dos experiencias. Aquel hombre que entiende su situación de pecador necesita responder con estos dos pasos, con estas dos experiencias o con estos dos requisitos. Y el primero de ellos es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, es un retorno a Dios. Es un abandono del mal camino y una renuncia a la vida de pecado. Eso nos dice que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de actitud en todos los aspectos de nuestra personalidad, en los tres aspectos de nuestra persona, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Aquella persona que al escuchar la palabra de Dios responde positivamente al mensaje, se arrepiente, ocurre un cambio en estos tres aspectos de su persona. En su mente, la persona que entiende el mensaje confiesa su pecado, reconoce su pecado en su mente, entiende que está por el mal camino, que ha errado, que ha pecado contra Dios y teme el castigo. Eso ocurre en la mente de aquella persona que responde positivamente al mensaje. ¿Y qué pasa con sus emociones, hermano? Esta persona que realmente se arrepiente genuinamente se entristece, siente pesar por todos los pecados que ha hecho, siente odio hacia el pecado, se contrista, siente vergüenza por haber pecado contra Dios. Y eso ocurre en las emociones de aquella persona que se arrepiente verdaderamente. ¿Y qué pasa en su voluntad? Y en la voluntad esta persona decide abandonar el pecado, decide aborrecer el pecado, abandonar la práctica del pecado, decide renunciar a esa vida de práctica de pecado. Y eso es lo que ocurre en la vida de una persona que verdaderamente se arrepiente. Y vamos a
buscar una parábola para tratar un poco de entender un poco lo que es el arrepentimiento, este paso tan importante para, para ser salvo, porque tanto el arrepentimiento y la fe o creer en el Evangelio van de la mano y son inseparables. Estos van juntos y ocurre cuando una persona se arrepiente, seguidamente cree en el Evangelio y son inseparables. Y, y hay ciertos grupos, hermanos, que ya no predican el arrepentimiento, ya directamente omiten esta experiencia tan importante en la salvación, esta experiencia que fue predicada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos arrepentirnos y también creer al Evangelio. Van de la mano, son inseparables estas dos experiencias. Y como dije, hay ciertos grupos que alivianan el mensaje y solamente predican la fe en la obra de Cristo. Y no es así. Tanto el Señor Jesucristo, los apóstoles, la gran comisión que el Señor nos manda, Pedro, Pablo, siempre predicaron el arrepentimiento y la fe en la obra de Cristo. Y vamos a buscar un pasaje en Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 24. Es una parábola bien conocida del hijo pródigo que nos ilustra un poco lo que es el arrepentimiento. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hasta ahí la lectura. Lo que quiero resaltar, hermanos, es el versículo 18 hasta el 20, que dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino en la vida de este hijo. Este hijo vivió perdidamente. Primeramente pidió su herencia a su padre que aún no había muerto. Y luego de recibir su herencia dice que él fue y malgastó ese dinero en pecados, cometió muchos pecados, vivió perdidamente. Pero llegó un tiempo que comenzó este hijo a examinarse, a examinar lo que él había hecho y cómo había fallado y había pecado contra su padre. Y primeramente, ¿qué es lo que ocurre en su mente? Dice que él comienza a examinarse y dice: me levantaré e iré a mi padre
y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La primera cosa que una persona hace cuando se arrepiente verdaderamente, confiesa su pecado en su mente, como hizo este hijo, se dio cuenta que había errado, que se había equivocado, que había pecado contra su padre, y dice que me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué pasa con sus emociones? Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hombre se siente indigno, sus emociones, vemos que él se sentía vergüenza, se sentía indigno por todas las cosas malas que había hecho en contra de su padre. Y hazme como a uno de tus jornaleros. Y vemos lo que sucedió en su voluntad en este hijo que verdaderamente se arrepintió y levantándose, dejó su vida perdida, se levantó y vino a su padre. Un cambio de actitud completamente en todos los aspectos de su persona, tanto en su mente, sus emociones y su voluntad. Abandonó totalmente su vida de pecado, su práctica de pecado, y fue a su padre. ¿Y cómo le recibió su padre? Le recibió con los brazos abiertos. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. De esta forma, el Señor le recibe a todas aquellas personas que primeramente reconoce su situación de pecador, reconoce su estado de perdido por causa del pecado y se acerca a Dios a pedir perdón y cree de todo corazón en la obra que el Señor Jesús ha hecho en favor de nosotros. Quiero leer también otro ejemplo, una parábola también que me gustó mucho. No quiero dejar de leer también, de que habla también sobre el arrepentimiento. Y está en Mateo capítulo 21, versículos 28 hasta el 32, una parábola bien corta. Y quiero leer brevemente. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vemos, el Señor habla otra vez de otra parábola de 2 hijos. Y vemos que el primer hijo, el Señor, su padre, le dio un mandato de ir a trabajar en la viña. Y vemos la respuesta de este primer hijo en total rebeldía a su padre. Rebelde, le dijo, no quiero. Pero dice que luego se arrepintió y fue. Y vemos el segundo hijo. Este hijo, frente a su padre, se mostró obediente. Dijo sí
iré, pero no fue. Y el Señor compara con dos grupos de personas. A estos dos hijos los compara con dos grupos de personas. El primer grupo que el Señor compara con el primer hijo son los publicanos y las rameras, dice. Y el segundo grupo, el Señor compara con el segundo hijo, y el segundo grupo son los fariseos, los sacerdotes y los ancianos de Israel en aquel tiempo. Lo que el Señor nos quiere hacer entender en esta parábola es que ambos hijos estaban en rebelión, en rebeldía contra su padre. Pero aquel hijo que se mostró rebelde, luego analizó su situación, sintió pesar por haber actuado de mala forma contra su padre, por haberle desobedecido, se arrepintió y fue y cumplió su voluntad. Y el Señor compara esto con los publicanos, con las rameras, que vemos que ellos en total rebeldía en su vida cometieron pecados terribles, y eso mostraba que ellos estaban en total rebeldía contra Dios. Pero llegó un tiempo en que el Juan el Bautista le predicó la palabra de Dios, y estas personas que antes eran rebeldes, pecadoras, ellos se arrepintieron y creyeron en la obra de Cristo, y ellos sí son salvos, así como este primer hijo que hizo la voluntad de su padre. Y vemos el segundo hijo, que se le compara con estos sacerdotes, con los fariseos, que aparentaban conocer la palabra de Dios, que aparentaban estudiar la palabra de Dios, que aparentan ser justos, y ellos no veían la necesidad de arrepentirse de sus pecados, porque ellos se sentían justos, se sentían limpios, se sentían superiores a otros. Y vemos que el Señor le compara con el segundo hijo, aquel hijo que se siente superior y que no se arrepiente. La palabra de Dios nos muestra en esta parábola que ambos son pecadores, que ambos necesitan arrepentirse. Y uno se arrepintió, aquel hijo rebelde, que son comparados con los publicanos, hombres pecadores, estafadores, ladrones. Ellos sí creyeron, se arrepintieron verdaderamente y creyeron en la obra de Cristo. Y eso es lo que podemos ver de un arrepentimiento genuino, porque también está el falso arrepentimiento, el que no es real, el que ocurre cuando sentimos remordimiento de algún castigo. Suelo ver a mi hija hacer algo malo, y cuando le veo en el acto haciendo las cosas malas, ella comienza a llorar porque sabe que le voy a castigar. Y ella llora no porque, o se arrepiente, no porque siente haberme desobedecido, sino porque ella siente, tiene miedo al castigo que yo le voy a dar. Y esa es el arrepentimiento que no es genuino, que no es real, el arrepentimiento falso, que surge de un remordimiento, de un temor a algún castigo, y no aquel arrepentimiento de haber pecado contra Dios. Eso es el arrepentimiento genuino, real, puro, aquel arrepentimiento en que confesamos nuestros pecados, en que sentimos una tristeza, un pesar por haber pecado contra Dios, y decidimos abandonar totalmente esa práctica de pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y la Biblia da algunos ejemplos también de un arrepentimiento que no es real. Tenemos el ejemplo de Esaú en
Hebreos capítulo 11. Voy a leer nomás ese versículo para hacer hincapié a un arrepentimiento falso. Hebreos capítulo 12, versículo 17, dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vemos la historia de Esaú, aquel hijo que tuvo en poco las promesas de Dios, las bendiciones de Dios sobre la primogenitura. Él no le dio la debida importancia, desechó algo tan importante que eran las bendiciones de Dios, porque el primogénito era el patriarca de la familia, el sacerdote de la familia, aquel hijo que recibía la doble herencia, porque eso eran las promesas de Dios para el primogénito. Y Esaú cambió, no tuvo en poco eso, y cambió por un plato de lentejas. Muchos conocemos la historia. Y vemos que él se arrepintió, dice en este versículo. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No es que el Señor no recibió su arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Pero el arrepentimiento de Esaú no era genuino. Él más bien sentía un remordimiento por haber perdido este privilegio de la primogenitura, y no por haber pecado contra Dios, por no haber estado atento, por haber descuidado, por no haber tenido en cuenta la primogenitura. Él no se arrepintió en favor de Dios, sino que él sentía un arrepentimiento por haber perdido este privilegio de la primogenitura. Y tenemos otros ejemplos también de un arrepentimiento real, como el arrepentimiento del rey David, que él en Salmo 51 dice que contra ti es pecado. Ten piedad de mí, oh Dios. Y siempre su arrepentimiento va dirigido hacia Dios por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Él. Bueno, como estuvimos hablando, el segundo punto era que eran necesarias dos experiencias para ser salvo. El primer punto era la importancia de la salvación. ¿Por qué era tan importante predicar la palabra de Dios? ¿Por qué era tan importante prestar atención a la palabra de Dios? ¿Y qué necesitábamos para ser salvos? El Señor Jesús mencionó dos pasos en su predicación: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y estuvimos desarrollando ahora mismo lo que es el arrepentimiento, y ambas experiencias van de la mano. Ocurre, digamos, en el momento de aquella persona que se arrepiente, a la vez cree en el Evangelio. Y el segundo paso, por último, es creer en el Evangelio. Y vamos a buscar Juan 5:24. San Juan 5:24. San Juan 5:24, un versículo muy conocido también. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vuelvo a leer: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de una muerte espiritual a vida eterna. El Señor también nos pide que creamos en el Evangelio. ¿Y qué quiere decir Evangelio? Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias.
Y la buena noticia es que Dios se ha acercado, que Dios envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, y vino a este mundo y vivió sin pecado, inocente, y hizo una obra preciosa allí en la cruz en favor de todos nosotros. Él llevó allí en la cruz nuestros castigos, nuestros pecados, nuestros dolores, ocupó nuestro lugar, lo que nosotros deberíamos sufrir. Él cargó sobre él el peso de todos nuestros castigos y de todos nuestros pecados, para que toda aquella persona que se arrepiente genuinamente y cree genuinamente en la obra que Él hizo allí en la cruz, tenga vida eterna y que ya no esté en condenación, sino que pase de una muerte espiritual a una vida eterna, una vida en Cristo. Y eso es lo que ocurre cuando una persona responde positivamente al mensaje. Aquella persona que al escuchar la palabra de Dios reconoce su estado de pecado y le acepta al Señor Jesús como su Salvador, cree en la obra que Él ha hecho, ocurre un cambio en su interior. El Espíritu Santo posa en su vida y aquella persona es participante de la naturaleza divina. Ocurre un cambio en lo más profundo de su interior. Tiene la naturaleza divina. Entonces ese cambio que Dios produce en su interior se exterioriza hacia afuera, y ahí nosotros le llamamos conversión. Aquella persona que verdaderamente ha sido regenerado. Regenerado quiere decir nacer de nuevo, y eso es lo que ocurre en lo más íntimo de aquella persona que ha respondido, se ha arrepentido y ha creído en la obra de Cristo. Ocurre algo interno muy importante, que es la regeneración, y esa regeneración se exterioriza hacia afuera, y ahí es lo que decimos nosotros que se ha convertido, porque comienza a tener algunas evidencias de que realmente fue regenerado internamente, que se convirtió realmente. Decimos cuando vemos algunas evidencias como quiere estar con los hermanos, quiere leer la palabra de Dios, quiere predicar, y esas son algunas evidencias que esta persona ha sido regenerado internamente y realmente se ha convertido. Y bueno, hermanos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Podemos resumir con un versículo para culminar este mensaje. Hay un versículo en Deuteronomio 30:19 que quiero leer para terminar, y dice así: al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que le he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Estuvimos hablando del camino de la salvación, y el Señor desea, nos exhorta a elegir este camino. Escoge pues el camino de la bendición, que podamos prestar la debida importancia al destino de nuestra alma, donde pasaremos la eternidad, y que podamos arrepentirnos y verdaderamente y creer en esa obra maravillosa que el Señor Jesús ha hecho en favor de nosotros. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que sea de edificación para cada uno de los hermanos.